Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Les informo que la clase pues está siendo grabada. Así que, bueno, posteriormente será subida a YouTube. Vamos a continuar con la presentación de ayer. Habíamos estado hablando acerca de las leyes de Newton, un poco de los orígenes de la física también. Así que, bueno, y luego, ya por último, pues, llegamos a la presentación de las tres leyes de Newton. Como repaso, la primera ley de Newton aplicada a objetos en reposo y a objetos que se mueven con velocidad constante. La segunda ley de Newton ya aplicada para objetos que aceleran. Y la tercera ley de Newton, el efecto acción-reacción, pues que muchos probaron, o que espero que hayan probado, mejor dicho, el día de ayer, golpeando el suelo, ¿verdad? Yo les decía la pared, pero una vez me salió un estudiante muy fuerte que dañó la pared con el golpe. Claro, la pared estaba hecha de tabla y yeso, yo no lo sabía. Pero bueno, ahí pues se pudo experimentar la tercera ley de Newton. Y donde no se forma una pareja acción-reacción es aquí, con estas dos fuerzas que podemos observar en pantalla, aquí en el diagrama. No son pareja acción-reacción porque a pesar de que tienen la misma magnitud y tienen direcciones opuestas, ambas están actuando sobre el mismo cuerpo. Ambas actúan sobre el mismo cuerpo, por lo tanto, no son una pareja acción-reacción. Recuerde que para que sea una fuerza de reacción, esta pareja, perdón, de acción-reacción, tienen que ser fuerzas que actúen sobre objetos diferentes. Nota de examen. Bien. Vamos a hablar de las fuerzas de contacto. ¿Por qué? Porque principalmente las fuerzas que vamos a estudiar, sí, las fuerzas que vamos a estudiar son aquellas, pues que tienen que las causas, o mejor dicho, que quien causa dicha fuerza, tiene que entrar en contacto con el objeto, ya sea una persona que entre en contacto con el balón para empujarlo, o una persona que entre en contacto con un paquete para movilizarlo de un lado a otro. Para aplicar la fuerza, obligatoriamente tiene que entrar en contacto con el objeto. Entonces vamos a describir las diferentes fuerzas de contacto con las que vamos a trabajar. La primera sería la fuerza de empujón, que es una fuerza que se produce debido a la interacción directa sobre un objeto, es decir, viene algo o alguien y empuje el objeto. El empujón puede ser en cualquier dirección, ¿sí? En cualquier dirección. No hay ninguna dirección específica para esta fuerza. Y la magnitud de esta fuerza no está dada tampoco por ninguna ecuación. Existe también la fuerza de tirón o tensión. Esta es una fuerza producida por la acción de una cuerda, cadena, cable, soga, en fin, cualquier tipo de material que pudiera utilizarse como cuerda y pues que está en contacto también con el objeto. Digamos, por ejemplo, cuando usted, en el caso de las damas que utilizan carteras, de esas que pues, se cuelgan del hombro, pues ahí habría tensión, ¿sí? En la correa o en una mochila, por ejemplo, pues también podríamos hablar de tensión, aunque no es una cuerda o una soga o un cable como tal, pero bueno, hay tensión. Vamos a ver, ajá. Y bueno, lo mismo, la dirección de la tensión, pues obviamente depende de la dirección en la que usted tira la cuerda, ¿sí? Entonces aquí sí estamos un poco más limitados que en el empujón,
porque no es cualquier dirección, sino que es una dirección en la que usted pueda tensar dicha cuerda. Luego tenemos la fuerza normal. Esta es una fuerza debido a la interacción con la superficie, es decir, la interacción entre la superficie y el objeto. Esta fuerza sí tiene una dirección definida. Es una fuerza que va perpendicular a la superficie, sin importar la dirección de la superficie. O sea, si la superficie es horizontal, entonces la fuerza normal apunta hacia arriba. Pero si la superficie se inclina, por ejemplo, en una pared, entonces ahí la fuerza normal es perpendicular a la pared. Lo mismo si, por ejemplo, usted está de alguna forma sosteniendo un objeto pegado al techo, pues habría fuerza normal que el techo ejerce sobre el objeto. Y en ese caso iría hacia abajo porque estamos hablando de que el techo es la superficie. Entonces esta sí, a pesar de que no tiene una ecuación, sí hablamos de que tiene una dirección ya más restringida. Y luego tenemos también la fuerza de fricción, que es posiblemente la fuerza más interesante de todas las que vamos a estudiar y quizá la más compleja porque tiene diferentes manifestaciones. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza debido a la interacción de una superficie con un objeto cuando éste tiende a moverse sobre ella. La dirección siempre es opuesta al movimiento relativo entre superficies o a la tendencia del movimiento entre las superficies. Aquí es importante resaltar esta parte donde dice tendencia. ¿A qué me refiero? Si hay un objeto que se va moviendo, imagínense ustedes un disco de hockey que usted lo lanza sobre la pista de hielo. Si no existiera fricción, este disco nunca se detiene, pero debido a que hay fricción entre el disco y la pista de hielo como tal, entonces eventualmente la fricción detiene el disco. Detiene el disco, a menos que alguien más le dé un empujón, pero si nadie más le empuja el disco, el puck, él se detiene. Y la dirección de la fricción es opuesta a la dirección del movimiento del disco. En eso sería entonces la parte de que es opuesta al movimiento relativo entre superficies. ¿Sí? Cuando se refiere a la tendencia del movimiento entre superficies es porque también hay un tipo de fricción sobre objetos que no se mueven. Es decir, vamos a ver si estoy pensando en un ejemplo. Podemos pensar, usted coloque un libro pequeño sobre un libro grande y luego comience a inclinar el libro grande. Usted va a notar que usted puede perfectamente inclinar dicho libro y el libro pequeño que está sobre el grande no se mueve. A pesar de que pues ahí actuará el peso del mismo libro intentando desplazarlo hacia abajo. Pues bueno, hay este tipo de fricción que sería nosotros llamamos fricción estática, es la fricción que existe cuando el objeto no se ha movido. Pero si no se mueve, entonces ¿cómo le damos la dirección a esta fuerza de fricción? Entonces, para darle la fuerza de fricción estática, nosotros tenemos que observar la situación y decir, bueno, si este objeto se moviera, ¿hacia dónde debería moverse? Y una vez que resolvemos eso, de hacia dónde debería moverse, entonces recién ahí podemos darle la dirección a la fricción estática. Bien, vamos a ver acá.
Pueden ver acá entonces el ejemplo de la izquierda es el ejemplo de la fricción. El ejemplo de la fricción para un objeto en movimiento. Y el ejemplo de la derecha es la fricción estática, porque el objeto no se está moviendo, pero nosotros sabemos que si se tiene que mover, este de la derecha, si se tiene que mover, tiene que hacerlo hacia la izquierda. Entonces la fricción aparece o le damos la dirección hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien. Fuerza gravitacional. Esta es la fuerza que actúa entre objetos que poseen masa. Esta es la que describió Isaac Newton. Nosotros vamos a estudiar una versión muy simplificada. Para efectos de la clase, como es introductoria a la física, pues perfectamente nos sirve este modelo simplificado. Como les digo, esta es la fuerza que actúa entre dos o más objetos que poseen masa. Fue pensada inicialmente para planetas, pero cuando estamos aquí en la Tierra, cuando estamos aquí en el planeta Tierra, pues también hay una interacción, dado que nosotros tenemos masa y el planeta tiene masa. La masa del planeta es mucho, por mucho, mayor que la de nosotros. Y por lo tanto, pues se puede simplificar la expresión general de la fuerza gravitacional y queda de esta manera. Fuerza es igual, la fuerza gravitacional es igual a la masa del objeto por la aceleración gravitacional. Si a alguno de ustedes le interesa ver la forma general de la fuerza gravitacional, eso me parece que está en el capítulo 14 del libro de texto, en la parte, el capítulo se llama Gravitación justamente, y entonces ahí pueden ver la forma general de la fuerza gravitacional. Igual, quienes estudien física, pues posteriormente trabajarán con la forma general. Algo que sí debo resaltar, y me gustaría hacerlo, es que ustedes en la siguiente clase de física, en Física General 2, ustedes van a estudiar la fuerza eléctrica. Van a notar que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre las cargas. Pues bueno, cuando ustedes vean en el capítulo 14, que es de gravitación, la forma general de la fuerza gravitacional, van a notar también cómo la fuerza gravitacional es una fuerza que también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, entre mayor sea la distancia que separa a los objetos, menor es la fuerza. Algunos dicen que el amor funciona de la misma manera. Entre mayor es la distancia, menor es la atracción. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces, en el caso de la fuerza gravitacional, pues simplemente es multiplicar la masa del objeto por la aceleración gravitacional. Esta nosotros ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A esta fuerza gravitacional nosotros la vamos a conocer también con el nombre de peso. Que no es, que bueno, nosotros definimos el peso de esta manera. Es una fuerza, ¿sí? Es la fuerza gravitacional. Pero si usted habla con un químico farmacéutico, pues el peso y masa vienen siendo la misma cosa. Aquí en física pues hacemos la distinción. La masa, hablamos de la inercia, de cuánta inercia tiene el cuerpo, la medimos en kilogramos o en gramos o en libras. Bueno, ahí con lo de las libras hay un tema también porque está la libra masa y la libra fuerza, pero bueno, dejémoslo en kilogramos, gramos, onzas. Entonces, eso sería la masa. La masa es una cantidad escalar. En cambio, el peso, como nosotros lo definimos
de forma vectorial como una fuerza, pues tiene dirección, o sea, el peso es un vector, ¿sí? Y es una fuerza. La masa no cambia, la masa no cambia solo por cambiar de lugar el objeto. Es decir, un objeto que tenga una masa de 1 kilogramo en la Tierra será un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo en Júpiter y será un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo en la Luna. Y si lo lleva al Sol, pues si soporta la temperatura, tendrá también una masa de 1 kilogramo. Es decir, usted ahí tiene 1 kilogramo de sustancia. Siempre y sin importar el lugar. Con el peso no ocurre lo mismo. Basta con que usted se sumerja en una piscina y automáticamente cualquier persona lo puede levantar. Digamos, yo soy una persona que tengo una masa de 100 kilogramos. Y entonces, bueno, 100 kilogramos no es poco, estamos hablando de 220 libras. Y si yo me sumerjo a una piscina, pues perfectamente por ejemplo, un adolescente de 15 años o un niño de 10 años podría empujarme y moverme o levantarme incluso. Claro, sí, él tendría que sumergirse, ¿verdad? Pero bueno, podría levantarme, al menos un poco. Y eso es porque el peso sí puede cambiar. El peso sí puede cambiar. Al ser una fuerza, está afectado por cualquier otra fuerza que exista. En el caso de sumergirse en una piscina, pues tenemos una fuerza que se llama empuje. Es una fuerza que el fluido ejerce sobre usted y que depende de la densidad del fluido. Eso lo vamos a estudiar en la última unidad. Pero el peso, aparte de verse influido por otras fuerzas, también se ve influenciado por la aceleración gravitacional del lugar en el que se encuentre. Entonces, por ejemplo, si usted tiene yo tengo una masa de 100 kilogramos, dije, y entonces mi peso aquí en el planeta Tierra sería de 980 newtons. Usted multiplica 100 por 9.8. Entonces, mi peso en la Tierra es de 980 newtons. Pero si yo me vuelvo astronauta y me voy a la Luna, la aceleración gravitacional en la Luna es únicamente de 1.67 metros sobre segundo cuadrado. De manera que yo en la Luna sigo teniendo los mismos 100 kilogramos. Siempre tengo los 100 kilogramos. Pero en la Luna, mi peso únicamente es de 167 newtons. Es decir, que yo en la Tierra tengo un peso aproximadamente 6 veces mayor que en la Luna. Solo por cambiar de lugar. 5.8 veces, por cierto, para ser un poco más exactos. Entonces, es importante que usted tenga clara esa diferencia entre masa y peso porque bueno, es bien, bien importante. Ok, el comentario es correcto. La fuerza gravitacional se parece a la ley de Coulomb. Es justamente la ley de Coulomb, es la fuerza que describe la interacción entre cargas eléctricas que pueden ser del mismo o de diferente signo. Es correcto. Y tienen la misma forma. Son fuerzas que dependen únicamente de la posición. Bueno, también obviamente en el caso de la gravitacional depende de la masa y en el caso de la fuerza eléctrica pues depende de la carga, pero también dependen únicamente de la posición. Ese tipo de fuerza recibe el nombre de fuerzas conservativas. En la segunda unidad vamos a entrar en detalle sobre qué es una fuerza conservativa y por qué nos interesa que sea o no conservativa. Que por cierto, la fricción es una fuerza no conservativa. Bien, entonces
Una vez aclarado esta diferencia entre masa y peso, porque usted como estudiante de ingeniería, esto lo debe tener clarísimo, que no es lo mismo masa que peso. Y la cuestión con el sistema inglés es que ellos miden fuerza en libras, pero también suelen medir masas en libras. Entonces, por eso hacemos la distinción de la libra masa y la libra fuerza. La libra masa se refiere a una masa y la libra fuerza pues se refiere al peso. Si no me equivoco, para efectos de la clase, cuando nosotros veamos la unidad libras, vamos a estar hablando de una masa, a menos que se establezca lo contrario en el enunciado del problema. Bien, acá tenemos entonces cómo la fuerza, cómo la aceleración gravitacional cambia dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Link, y eso de la libra Sí. de presión, digamos, una bomba que tiene 5 libras de presión es diferente a otra, es otras libras. Eso, no, sería eso de una bomba que hace 5 libras de presión, pues sería equivalente a la presión ejercida eh, por una fuerza de 5 libras. O, vamos a ver, 5 libras de presión. Me parece que así es como lo definen ellos. O no sé si más bien lo dicen ellos como que es la fuerza que ejercería un objeto de 5 libras de masa sobre esa superficie. Pero viene a dar también una, no, sería lo primero que dije. 5 libras de presión sería el equivalente a un objeto que se colocara sobre una superficie y ejerciera una fuerza de 5 libras sobre la superficie, algo así. Pero se refiere a la libra fuerza. Se refiere a la libra fuerza. Comercialmente vamos a encontrar muy seguido, bueno, si usted busca medir su masa en algún centro comercial o en algún lugar o en una clínica, a menos que sea para un bebé, siempre el resultado se lo van a dar en libras. Y si yo les pregunto qué masa tienen ustedes me van a dar el resultado en libras. Probablemente, y si no me lo dan en libras, pero yo sé que sí saben cuál es su masa en libras. Preguntémosle a una compañera, por ejemplo, sin ánimo de ofender, claro está, eh, cuál es su masa. Y entonces probablemente nos va a responder en libras. Le preguntamos a un compañero, sin que se ofenda, claro está, eh, cuál es su masa y probablemente me va a decir también un dato en libras. Porque la libra es más utilizado, por ejemplo, usted va al mercado y la carne la compra en libras, los vegetales, las verduras las compra en libras. La leche, por ejemplo, no la compramos en metros cúbicos, la compramos en litros. Entonces, comercialmente, pues el sistema inglés tiene bastante influencia sobre nosotros. Bien, continuando entonces, las unidades de la fuerza son los newtons, o la unidad de la fuerza es el newton. El newton se define como un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado para el sistema internacional. Para el sistema internacional. Hay otra fuerza que se llama, perdón, hay otra unidad que se llama DINA. Hace mucho no veo que se use, pero existe también 5 dinas de fuerza, por ejemplo, se podría decir. Pero nosotros vamos a trabajar con kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bien, el principio de superposición de fuerzas es simplemente considerar que sobre un objeto pueden actuar una gran cantidad de fuerzas, más de 2, tranquilamente. Pero que si estas fuerzas actúan sobre el objeto al mismo tiempo, nosotros podemos, es decir, no tenemos que ir viendo el efecto que hace cada fuerza sobre el objeto. El principio de superposición lo que nos permite a nosotros es hacer la suma vectorial de todas las fuerzas
y trabajar únicamente con la fuerza resultante, es decir, con la fuerza neta, como si sobre el objeto actuara únicamente una fuerza. Eso nos permite, pues, el principio de superposición de fuerzas. El principio de superposición, a lo largo de su carrera de ingeniería, lo van a seguir observando, así que, y casi siempre, pues, establece lo mismo, que no necesitamos estudiar el efecto de cada componente, sino que podemos tranquilamente estudiar el total. Si es para corrientes eléctricas que llegan a un nodo, perfecto. Si es para ondas que están viajando en el espacio, aplica también. Claro, ahí ya no es una suma vectorial como tal, pero sí aplica siempre el principio de superposición. Bien, aquí esto, bueno, las leyes de la mecánica clásica, que serían esto que estamos estudiando nosotros, son válidas solamente en cierta serie de marcos de referencia, es decir, solamente es válido esto, todo esto que estamos viendo solamente es válido si todos los observadores en su respectivo marco logran medir siempre la misma aceleración para un cuerpo en movimiento. Entonces, bueno, esta es la limitación en la que se encontró. Recuerden que cuando se plantean las leyes de Newton, Newton dice que el tiempo es absoluto. Esto es lo que cambia Einstein, donde dice el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo. Entonces, en los tiempos de Newton, pues el tiempo era absoluto y se asume que si ocurre un fenómeno, todos los observadores van a medir la misma aceleración. Ahora bien, ya que sabemos que solamente vamos a estudiar el efecto de una sola fuerza, a pesar de que sobre el cuerpo existan varias, pues un diagrama de cuerpo libre es una representación que nos va a ayudar mucho, dado que ahí podemos ilustrar todas las fuerzas que aparecen sobre el objeto en estudio. Por ejemplo, tenemos acá dos casos. En el caso de la izquierda, ahora ya las podemos llamar por su nombre. En el caso de la izquierda tenemos representado en dirección hacia abajo el peso del objeto y hacia arriba la fuerza normal, perpendicular al suelo, a la superficie, perpendicular a la superficie. Luego, pues aparece la tensión, que pues está en una dirección, pues que puede ser cualquiera, siempre cualquiera en la que la persona esté tirando de la cuerda. No tiene que ser esta dirección siempre. Y aparece la fricción. En este caso no especifica qué tipo de fricción es, pero asumimos que es estática, vamos a asumir que no se mueve, pero que si se moviera, tendría que moverse hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia allá es donde lo están jalando, porque hacia allá es donde están jalando la cuerda. Entonces, si la tendencia del movimiento es hacia la derecha, la fricción tiene una dirección hacia la izquierda. Y aquí tenemos pues que son 4 fuerzas las que actúan sobre este cuerpo. Si analizamos un plano inclinado, bueno, en este caso también tenemos 4 fuerzas, pero en este caso tenemos una fuerza de empujón, alguien está empujando. Y por lo visto no lo está logrando porque si la fricción apunta hacia la izquierda o hacia abajo de la rampa, hacia abajo del plano inclinado, es porque el movimiento del objeto es más bien hacia abajo y probablemente la persona que está empujando no lo está haciendo con una fuerza suficiente como para cambiar el movimiento de este objeto. Entonces probablemente estamos viendo la antesala de un accidente. Vean cómo la fuerza normal sigue estando perpendicular a la superficie. Si se inclina la superficie, pues también se inclinará la fuerza normal. Y observen que el peso no sufre alteración, no sufre alteración alguna. El peso se mantiene siempre con dirección hacia abajo. Bien,
Entonces, la primera ley de Newton nos hablaba de el equilibrio traslacional. A lo largo de la clase vamos a estudiar dos tipos de equilibrio, el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. En este caso, pues, si la suma de las fuerzas es igual a 0, nosotros asumimos que el objeto no se está moviendo o no se está moviendo o, si se mueve, lo hace con una velocidad constante. Entonces, si la suma de fuerzas es igual a 0, decimos que todas sus fuerzas están en equilibrio. Bien, la fuerza de fricción, aquí sí no se los mencioné, pero sí hay una expresión para la fuerza de fricción. Como vieron, de las fuerzas de contacto, casi ninguna tiene una expresión como tal. Solamente el peso sí tenía una expresión. Peso igual a masa por aceleración gravitacional. Pero la fuerza de fricción también puede tener, la fuerza de fricción también puede tener una expresión que fue encontrada de forma experimental. Bien, aquí solamente recordando que es opuesta, la fricción es opuesta a la dirección del movimiento. Bien, bueno, no lo dice, pero la fuerza de fricción puede escribirse como un coeficiente de fricción, donde este coeficiente nos indica qué tan áspera o qué tan lisa es la superficie, y la fuerza normal. Usted multiplica este coeficiente de fricción por la fuerza normal y obtiene la magnitud de la fuerza de fricción. Eso más adelante probablemente aparecerá. Bien, observemos este caso donde pues hay una polea fija. Ambos bloques están atados por una cuerda y alguien está tirando del bloque de abajo. Entonces nos piden encontrar los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Vamos a empezar con el de arriba, el bloque de arriba. El bloque de arriba pues tiene su propio peso. Tiene su propio peso, masa 1 por la aceleración gravitacional. Esta cuerda que está atada a la polea lo está alando, entonces aparece ahí una tensión. Hay una fuerza normal también que es con respecto al bloque 1, es la normal 1, porque está apoyado sobre el bloque 2, perdón. Por estar apoyado sobre el bloque 2, entonces le llamamos normal 1. Y como cuando usted empiece a jalar el bloque M2, pues el bloque M2 va a tirar del bloque M1 y va a tirar de él hacia la derecha. Entonces la fricción que hay entre el bloque 1 y el bloque 2 es hacia la izquierda. Sí, es hacia la izquierda. Porque el bloque 1 tiende a moverse hacia la derecha. Para el bloque 1, pues no hay mayor problema en hacer el diagrama de cuerpo libre. El problema viene cuando usted analiza el bloque 2. El bloque 2, vean ustedes, aparecen 7 fuerzas. Aparecen 7 fuerzas. Bien, el peso del bloque 2, esa tenía que ir, obligatoriamente. La tensión con la cuerda debe ir también. La cuerda que va atada a la polea. La fuerza que está tirando del bloque, del cuerpo, hacia la izquierda, pues está bien, esta es la que aparece. Y la fuerza normal con respecto al suelo. Hasta ahí, esas 4 fuerzas son las que debían aparecer. Pero, bueno, y la fricción, ¿verdad? Como este bloque se mueve hacia la izquierda, la fricción aparece con dirección hacia la derecha. Pero hay 2 fuerzas más que aparecen solamente por la interacción con el bloque 1. Vean ustedes que se colocó la normal 1,
pero esta vez con dirección hacia abajo. Esta es la reacción, la fuerza de reacción a esta normal 1 que habíamos dibujado hacia arriba. Si la normal 1 va hacia arriba, en el bloque M1, pues en el bloque M2 debe ir con igual magnitud, pero con dirección opuesta. Por eso aparece hacia abajo. La fricción 1 iba hacia la izquierda para el bloque M1. Bueno, el bloque M2 debe estar viendo esa misma fricción, esa misma magnitud de fricción, pero con dirección opuesta. Y por lo tanto, esa fricción aparece hacia la derecha. Entonces, vean ustedes que por tener ese bloque encima, pues aparecen estas dos fuerzas adicionales. Ok. Si hay alguna pregunta sobre esto, podemos resolverla después, no hay ningún problema. Entonces, aquí pues únicamente para hablar de las fuerzas de fricción, estática y cinética. Estática es cuando el objeto no está en movimiento, cinética cuando pues el objeto sí está en movimiento. Esto pues se debe a las imperfecciones que hay, en las superficies. No hay superficies que sean perfectamente lisas. Entonces, como siempre hay de estas imperfecciones, pues casi siempre vamos a tener fricción. Por eso es muy complicado construir una máquina de movimiento perpetuo, porque siempre tenemos indiscutiblemente una fuerza de fricción. Y aquí el comentario que les hacía anteriormente, la fuerza de fricción se puede escribir como el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Bien, diferencias entre la fuerza de fricción estática con respecto a la cinética. La fuerza de fricción estática es mayor que la cinética. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, es más difícil poner en movimiento un objeto que mantenerlo en movimiento cuando éste ya estaba, pues, en movimiento. Los coeficientes de fricción estática son mayores que los de fricción cinética. Esto es lo que se estaría diciendo, pues, en esta gráfica. Aquí cuando hay movimiento, automáticamente la fricción disminuye. Siempre existe, pero tiene un valor menor. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención.